Buenas noches, profesor. Mi nombre es José Manuel García y voy a tratar el tema sobre el bullying. El bullying se refiere a un tipo de comportamiento violento e intimidatorio que se ejerce de manera verbal, física o psicológicamente entre niños y adolescentes durante la etapa escolar. Se trata de una serie de maltratos en la cuales estos individuos son llevados de una manera intencional, porque uno o varios agresores quieren lograr sus objetivos, sus deseos personales o carnales. La exposición que sufre un niño o daño físico, psicológico de forma intencionada y reiterada por parte del otro o de un grupo de ellos acude en el colegio. La mayoría que se ven los casos ahora son hechos en el mismo colegio, tanto por los docentes mismos, por los mismos compañeros o personas aledañas que están a la hora de salir. ¿Cuáles son las causas de este bullying? Las causas del bullying dependen del caso concreto que se pueda realizar. Por ejemplo, suelen tener unas características comunes en la cual el acosador escolar no tiene empatía y por tanto es incapaz de ponerse en un lugar del acosado y ser sensible a su sufrimiento. O sea, no le interesa para nada. El origen de la violencia del acosador puede venir causado ante la ausencia de un padre. Más que todo esto va desde la parte de la familia, ¿no? De cómo uno se ha ido formando desde pequeño en la casa y justamente en la escasez tanto del padre o de la madre o de los dos roles, ¿no? Que son de la familia. Si no hay eso, pues acá están las consecuencias de lo que es el bullying que está detrás de ellos, sobre todo de los niños, ¿no? Otros factores que pueden indicar una situación socioeconómica mala en casa, ¿no? Ahí va la distinción de las personas que tienen dinero o no tienen dinero, ¿no? O también, ¿no? A veces por el mismo hecho del color de la piel, ¿no? Que hay unos son morenos, son mulatos, son negros, otros son blancos, ¿no? También ahí va el bullying, ¿no? O hasta incluso de la condición social también, ¿no? A veces hay personas que tienen recursos, tienen su mejor forma de vestir, ¿no? Sus perfumes y todo, mientras que hay otros que no, sobre todo los niños, ¿no? Que tienen los mejores libros, los mejores celulares o tablets, ¿no? O medios de información tecnológica, mientras que hay otros que no tienen nada de eso. ¿Cuáles son los síntomas? Síntomas de ello, ¿no? Uno de los síntomas, hay problemas de memoria, dificultad en la concentración y atención en el rendimiento escolar, sobre todo los niños, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Una depresión, ansiedad, irritabilidad, falta de apetito, dolor de cabeza, malestar, cansancio, dificultades para dormir, no pueden dormir, están con pesadillas, están con las pastillas, ¿no? Aislamiento social, quieren aislarse de la gente, mantenerse en un estado de alerta, no estar a la expectativa, no faltar al colegio, no ir, tener conductas de huida, tener un llanto incontrolado, negación de los hechos, síntomas como inquietud, nerviosismo, hay unos que se comen las uñas, pesimismo, amenazas, intento de suicidio, y eso también se ha visto casos, ¿no? En la cual pues no tienen con quién recurrir, pues van a lo más fácil que es quitarse la vida. ¿Cuál es la prevención que tenemos que evitar todo esto, ¿no? Para evitar dentro de este acoso es fundamental para minimizar estos casos, sus efectos cuanto antes, dado que las causas del bullying son muy diferentes a buscar soluciones al problema. Mediante una propuesta amplia, una de las estrategias sería reducir la incidencia. Los profesores y los padres o tutores de los adolescentes tienen que llevar a cabo medidas que impidan la aparición de nuevos casos de bullying. Para conseguir deben de identificar los factores de riesgo que generan para actuar contra esa necesidad. Pueden realizar acciones como campañas de sensibilización sobre el maltrato infantil, talleres formativos, reunión de padres, ¿no? Etcétera, etcétera.
Otro también tenemos que reducir los casos, ¿no? Los casos que se están suscitando. Llevar a cabo situaciones que dificulten el maltrato que se siga produciendo contra el adolescente a mayores problemas, ¿no? En este sentido es necesario que exista una relación de comunicación fluida entre las familias y el profesor, o el docente, o el mismo colegio. Además, los profesores deben de aumentar la vigilancia a la entrada y la salida y en toda hora, en todo momento, sobre todo con este tipo de personas o temperamentos que tienen estos niños o estas personas en contra de los menores, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de bullying que tenemos? Uno de ellos es el acoso físico. ¿A qué se refiere el acoso físico? El acosador golpea, empuja sin utilizar algún instrumento, comienza a codear, comienza a poner fuerza ¿no? de su hombría, ¿no? de lo que él es, ¿no? hacia la víctima. Otro también es el acoso verbal. El acoso verbal significa insultar, poner motes, chapas, hacer amenazas, provocar hacia la otra víctima, ¿no? Otro también es el acoso social, ¿no? Ese tipo de bullying se produce cuando el acosador decide aislar a su víctima, difunde rumores, convence a otros niños para que no hablen con él, o sea, los aíslan, los hacen a un lado, los hacen muy aparte de todo su contexto de relación que tiene. Un acoso sexual, ¿no? Son todas las acciones que tienen que hacer los actos sexuales como tocamientos, se burlan de su orientación sexual, ¿no? Sobre todo las niñas, ¿no? Que si tienen el pelo corto, si tienen el pelo largo, si son zambas y todo, y ahí comienzan las divisiones, como los niños también, los varones, en la voz, en cómo ellos se expresan, si les gusta el deporte, no les gusta el deporte, etc. Un acoso por internet también, o sea, ahora que estamos de moda con el internet, la informática, es un tipo de acoso escolar que ocurre a través de los móviles, ¿no? De los celulares, de las tablets o de los ordenadores, ¿no? En la cual se puedan dar como mensajes de texto, correos electrónicos, ¿no? En la cual los emails, ¿no? En la cual las redes sociales tienen tantos videos o situaciones que pueden surgir también por ahí un caso de bullying. ¿Cuáles son las características de este bullying? Puede ser realizado por un individuo o un grupo de atacantes, o sea, no es una sola persona, son varias personas. Suele practicarse en un periodo determinado, no son consecutivos, son momentos pausados en la cual el acosador sabe y conoce, sabe todo eso. El agresor tiene una sensación de superioridad que es transmitida por la sumisión o el temor, o sea, se creen lo mejor, saben, ellos conocen todo y saben. Las formas más comunes en la cual se presenta son las agresiones, amenazas, insultos, juegos sucios, trampas, apodos, chapas, insultos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico de este bullying? La detección del bullying es muy complicada, ya que los niños suelen ocultarlo en el ambiente familiar, o sea, no divulgan a la familia, al papá, a la mamá, no lo divulgan, pero sí se sienten medios extraños, o sea, tienen comportamientos extraños dentro de su hogar y no piden ayuda a nadie de su entorno, o sea, totalmente cerrados. Por ese motivo solo son detectados los casos que no pueden ocultar nada a la brevedad, como lesiones o síntomas, por ejemplo, si es que les han hecho algún golpe, algún daño, ¿no? El papá de repente al modo de cambiarlos, al modo de bañarlos, les revisan por qué este moretón, por qué este dolor, por qué este hinchazón, qué quién te ha hecho, por qué está rojo, etc. Recién ahí podemos ver ese diagnóstico. Hay determinados, ¿no? Los niños con tendencia al bullying suelen ser percibidos como diferentes del resto, o sea, ahí uno se va a dar cuenta, ¿no? Cuando ya los niños se van aislando, se hacen parte, no quieren ser, no dentro de ese círculo de niños, ¿no? Bueno, etc. ¿Cuáles son los tratamientos? Yo pienso que los tratamientos es muy particular para cada uno, muy particular. El tratamiento dependerá de cada caso y requerirá del estudio individual del paciente y un abordaje de conjunto de diferentes especialistas, empezando por un psicólogo.
empezando por un psicólogo. ¿Qué otros datos podemos también optar, ¿no? Dentro de los padres, si el niño muestra cambios de humor, comportamiento, ya no quiere hablar con ellos, se hace a un lado, debe mantener la calma, escuchar, ¿no? Escuchar todo, ¿no? Todo lo que el niño o el joven, el adolescente o a la adolescente puede tener, escucharlo y tratar de ahí sacar conclusiones. Dentro de los profesores, igual, ¿no? Tienen esa situación primera, esa instancia de poder escuchar al alumno, de poder saber a dónde quiere llegar y sobre todo de lo más importante, vigilar, ¿no? Vigilar sus comportamientos, sus actuados, sus situaciones para poder ir controlando el problema si es grave o no es grave. Deben recordar toda la información, deben de recabar, dice, ¿no? Toda la información posible y luego transmitirlo a los padres de familia o a un psicólogo o al mismo tutor, ¿no? Para que pueda estar al tanto. Y por último, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del bullying? Alteraciones de sueño, trastornos de alimentación, irritabilidad, depresión, ansiedad, dolor de cabeza, falta de apetito, pensamientos destructivos como el deseo no de morir. Y hay muchas infinidades. Yo podría aumentar el hecho de se sienten marginados, se sienten aislados, se sienten solos, incapaces, intolerantes, se sienten con la moral baja, ¿no? Y muchas consecuencias que el bullying puede hacer. Bueno, es un pequeño resumen en la cual he podido darles a conocer. Hay mucho más de qué hablar sobre el bullying, pero para poder presentar este trabajo, pues acá les dejo este pequeño resumen acerca del bullying para que ustedes puedan tener conocimiento. Gracias, muy buenas noches, con permiso.